Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por ser tan puntuales. Y pues aquí ya presentando perdón, esta continuación del curso 14, que es básicamente, quise dar continuidad a lo que estuvimos viendo ayer de los malos, hablando de los malos hábitos el día de ayer. Hoy vamos a tener esta sesión que me parece importante porque es algo que vivimos todos los días, es algo que sabemos y conocemos que existe o hemos escuchado simple y sencillamente hablar de el PNL, programación neurolingüística. Entonces, yo hace algunos años que estuve trabajando para DirecTV, nos dieron por ahí unos cursos de PNL y pues realmente uno dice, bueno, es el estudio, pues básicamente el comportamiento humano, el hecho de tener esa habilidad de poder sacar una radiografía y poder interpretar la comunicación entre emisor y receptor y poder inclusive con ciertas preguntas o con cierta programación, valga la expresión, pues yo predisponer o preparar con quien esté hablando para llevarlo hacia el punto que yo quiero o escuchar o decir o anticiparnos a una situación que se pueda eh, programar de esa persona, pues obviamente lo puedo hacer. Entonces, eh, prácticamente, bueno, pues el PNL dice que cambia tu vida y la de los demás. Eh, Ahorita pues encontré este artículo que dice los 7 principios básicos de PNL que te pueden poner en marcha lo antes posible. Algo muy rápido, algo muy práctico, algo, como les repetí, algo que manejamos todos los días, lo hacemos todos los días de una manera empírica, de un conocimiento empírico, porque pues es parte de nuestra esencia, lo hacemos a lo mejor por nuestro instinto o por algunas veces aprendido, pero pues no ha habido más allá de un estudio que lo analice, ¿no? Perdón, nos dice que el PNL o programación neurolingüística nació para responder a dos preguntas muy sencillas: ¿por qué unas personas destacan y otras no? ¿Qué las hace diferentes y qué hacen de distinta forma? Entonces, prácticamente, bueno, pues haciendo esta parte de una autoevaluación, como decíamos ayer, una parte donde nosotros mismos tenemos que ponernos en marcha, ponemos manos a la obra, tenemos que poner de nuestra parte para poder estar con nosotros mismos a solas, viendo y evaluando, pues obviamente, qué estamos haciendo, qué dejamos de hacer, ¿no? Entonces, esto espero que pues pueda ser parte de un cambio que ustedes puedan tener dentro de esta metodología, dentro de esta estructura que estamos tratando de aplicar. Hablábamos obviamente de una estructura de vendedor que siempre, no de vendedor, sino de un asesor, donde siempre vamos a estar buscando nuevas áreas de oportunidad, donde siempre tenemos que hacer cosas que obviamente pues antes no habíamos hecho, donde debemos de tener una estructura y conocer esa estructura, que ya vimos los canales de venta, que ya vimos la parte de producto, que ya vimos la parte de cómo establezco una agenda, ya vimos la parte del speech, ya vimos pues obviamente cada una de las áreas de oportunidad que podemos estar generando y cómo las podemos ir y tocar a las puertas y cómo las podemos ir atacando. Esa parte, pues es la parte de la estructura que estamos dándole a esta parte, pero no sin antes, pues saber cómo me siento, cómo estoy yo, pues para poder, que no nada más sea la receta, pues agarro la receta, pero si no le doy el amor, si no le doy los tiempos, si no le doy el calor que necesita en mi receta, pues el resultado pues no va a ser el mismo que el de diferentes personas, ¿no? Entonces, eso, aunque la receta sea la misma, cada quien pues la va a interpretar, cada quien la va
a tratar o hacer de acuerdo a su estado de ánimo, de acuerdo a lo que tiene en las manos. El resultado al final del día pues puede ser grandioso o puede ser un desastre. Entonces, dice que Richard Bandler y John Grinder, los creadores del PNL, Bandler y Grinder seleccionaron a 3 personas excepcionales: a Fritz Perls, psicoterapeuta, creador de la escuela de terapia Gestalt, Virginia Steir, terapeuta familiar, y Milton Erickson, psicólogo e hipnoterapeuta. Los 3 destacaban porque eran capaces de crear cambios incluso en los pacientes más complicados. Tras estudiar el uso del lenguaje, los procesos mentales y las acciones conductuales, lograron identificar ciertas pautas que podrían reproducir por otras personas y obtener resultados igualmente buenos. Así apareció la programación neurolingüística. Hoy vamos a conocer los principios básicos de un PNL, que es básicamente lo que tenemos para hacer. Entonces, nos dice que cada experiencia tiene una estructura. Lo que nosotros hemos vivido como nuestras experiencias, al final del día ha tenido un resultado. Y gracias a ese resultado, obviamente puede ser, ya conocemos cuál va a ser obviamente pues la sensación o cuál va a ser el resultado, valga la redundancia, porque estamos nosotros evaluando y viendo una situación. Tenemos un problema o tenemos un reto encima, bueno, pues esa es una experiencia y pues vamos a nosotros saber cómo lo resolvimos en aquel momento. Aunque ya haya pasado el tiempo, yo siempre y es tan básico el aprendizaje que nosotros muchas veces les enseñamos a nuestros hijos y bueno, mi lema es, yo le digo, te lo voy a enseñar una sola vez y va a quedar guardado para toda tu vida. El simple hecho de algo tan básico, a lo mejor cortar un aguacate, ¿no? Que en Alemania creo que ya hasta manuales hay pues para cortar un aguacate porque pues había muchos heridos al momento de extraer el hueso del aguacate y bueno, pues fue todo un tema. Entonces, el resultado muchas veces de todas esas experiencias, pues nosotros llevamos un registro y tenemos una estructura ya creada, ¿no? Y pueden ser, obviamente, tanto situaciones, déjenme poner el puntero, tanto situaciones positivas o como situaciones negativas o intermedias, que no nos ha dejado mucho sabor de boca. Entonces, pues nosotros tenemos que alimentarnos obviamente más de la parte de las positivas y obviamente las negativas no las tenemos que desechar porque al final del día es un aprendizaje, es parte de nuestra estructura y obviamente tenemos que saber en el momento que nos lleguemos a encontrar nuevamente esa situación, ya sabemos qué no hacer, ¿no? Entonces, se parte de la base de que cada experiencia que tenemos tiene y guardamos en nuestro interior tiene una estructura y como tal está compuesta por diversos elementos, por lo tanto, si cambiamos la composición podemos cambiar el resultado. Algo que nos salió mal en algún momento, sabemos que no es por ese camino. Sabemos que algo lo tenemos que cambiar para poder cambiar ese resultado y sea favorable. Entonces, eso, pues prácticamente con las experiencias, pues podemos salir adelante, ¿no? Aquí no nos ha pasado, pues obviamente una experiencia que hayamos tenido, pues en algún otro momento que nos encontramos ya sabemos por dónde empezar. Esa es una experiencia y al final del día somos experiencia. El mapa no es el territorio. Dice que esta afirmación parte de la base de que el mundo interno es una representación del externo, pero no es la realidad misma. ¿Cuántas veces aquí hay un tema que cada uno de nosotros vemos el mundo de distintas formas? Cada uno nos gira de diferente forma el mundo, ¿no? Unos pueden tener solamente enfocados en un solo objetivo, en una sola cosa, y muchos otros
pueden tener un mundo de cosas en la cabeza. Entonces, y no es que esté bien uno o que esté mal el otro, ¿no? Sino que cada quien debemos respetar, obviamente, y tenemos que evaluar, pues, obviamente, dentro de lo que hay en cada uno de los individuos, de lo que está representando cada uno de los individuos. Por ejemplo, yo en un trabajo que tuve en un inter de que salí del despacho de Multivisión, tuve un trabajo eventual como de 3 meses, no lo puse en mi currículum, entre un despacho de cobranza y era cobranza telefónica. Y había, en ese momento entramos, yo me quedé, bueno, participé para la vacante de coordinador y no me la dieron y se la dieron a otra persona. Yo me quedé como gestor, dije, bueno, pues para hacer algo mientras todavía estaba soltero. Y entra esta persona y resulta de que al contador, porque era un contador, y a su hijo, los mareó esta persona de una forma impresionante, que había estudiado en Harvard, no traía unas ideas, pero altamente, como dicen o como dicen, o como decíamos, unos choros que le aventaba o les aventó y lo contrataron. O sea, lo peor es que lo contrataron, ¿no? Un deficiente proceso de reclutamiento donde pues no se deslumbraron por esta persona y pues realmente era un charlatán. Entonces es por eso que aquí nos dice que el mundo interno es una representación del externo, pero no es la realidad misma. Y muchas veces nos podemos dar cuenta, simple y sencillamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente nosotros aterrizar y respetar esa parte, tampoco nos vamos a mofar, ¿no? Ni mucho menos, simple y sencillamente que no afecte mi trabajo, que no se involucre de manera directa, porque entonces sí, pues obviamente hay una afectación. Una vez que las personas aceptan esta afirmación, se convierten en personas más flexibles y con mayor capacidad de entender los mapas de los demás, sin necesidad de estar de acuerdo con ellos, que es lo que comentábamos. O sea, realmente podemos, obviamente, pues aquella persona que está dentro de su mundo, si no se da cuenta, pues obviamente de que no es la realidad, y en el momento que acepte esa realidad, pues obviamente se va a volver más flexible y con capacidad de entender los mapas de los demás sin necesidad de estar de acuerdo con ellos. Entonces, muchos lo podrán hacer, o sea, parte de su esencia, pero existe situaciones de lo que traemos en la cabeza no es lo que representamos en la realidad, y lo que tenemos que estar 100% conscientes es que nosotros obviamente podemos ser muy sensibles a esa parte de estímulos, a esa parte de situaciones, porque nosotros no tratamos con personas, no tratamos con máquinas, es diferente nuestra actividad, tratamos con personas, y pues esas personas tenemos que visualizarlas y tenemos que hacerlos que aterricen. Aquel que me trae a la vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y no me define nada, aquel que me está mintiendo, aquel que está, tenemos que ser capaces de entenderlo y obviamente pues hacer lo que aterrice, ¿no? Los mapas son las guías de cada persona, interna, persona estructura internamente para actuar el mundo, y tiene que ver con la experiencia de cada uno de nosotros, emociones sociales, intelectuales, etcétera, ¿no? Entonces, pues prácticamente pues es lo que traemos en la cabeza, pues es la parte de nuestra memoria, la parte de qué tan eficiente soy, nuestra autoestima, que pues ha sido un proceso que he vivido, y experiencias pues emocionales a través del tiempo, que lo cual me va a ayudar a tener eh, una comprensión buena, y que pues obviamente no esté distraído ni mucho menos, que tenga logros y que sea creativo. Esto es obviamente pues un mapa mental en el cual esta autoestima va a afectar pues básicamente a esta parte de nuestra estructura. Nuestra memoria pues tal vez nos esté toda retorcida y demás. Si tenemos una muy buena autoestima, pues obviamente todo esto estará funcionando. Entonces tenemos que siempre pues ir a través de sentirnos bien, vernos bien, y tener una buena autoestima, no por el hecho de que esté lloviendo, pues me tenga que estar sintiendo triste, ¿no? Que de hecho, bueno, pues ahí ese es otro tema.
No hay éxito o fracaso, solo resultados. Aquí es una parte bien importante porque nosotros día a día nos enfrentamos con situaciones de cierre de puertas, no, gracias, no, se me hace caro, regrese más tarde, no, y no, y no. O sea, la parte de la frustración, donde pues obviamente aquellas personas que no estamos listos para escuchar tanta cantidad de nos, o que se me cierren las puertas, o que no me estén saliendo las cosas como yo requiero, pues obviamente tengo que tener también una habilidad, ¿no? Dice, uno de los principios básicos del PNL sostiene que cuando una persona está siempre en movimiento, podrá seguir diferentes caminos para alcanzar un objetivo. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo me estanco, que si yo me enfoco en algo que no sea eh, una prioridad, tenemos que ordenar nuestras prioridades para poder saber cuál es nuestra meta, cuál es nuestro objetivo. Hablábamos al principio, pues que tenemos una meta, que, pero dentro de esa meta, pues yo sé que hay actividades importantes, como llevar a los hijos a la escuela, cómo poder ir por ellos a la escuela, darles de comer, obviamente pues repartir las tareas de casa, algunos, yo en mi caso, bueno, pues tengo que compartir esa parte de poder atender a mis hijos porque mi esposa está trabajando. Entonces, tenemos que integrar pues todas nuestras actividades y tenemos que darles obviamente pues un cierto tipo de valoración, pues cuáles son de priorización, cuáles son prioritarias y cuáles obviamente puedo dejar para más tarde y cuáles tengo que hacer de manera inmediata. Entonces, esa parte nos va a llevar pues a poder integrar nuestra estructura, más sin embargo, algo que nos haga trizas, pues puede ser demasiada presión, lo que nos cause obviamente pues cierta situación complicada y que nos haga llegar a un mal resultado. Aquí fracasos hablábamos al principio el día de ayer. No me gustaba hablar mucho de fracasos, simple y sencillamente son experiencias, aquí nos los dice, solo son resultados. Si algo no me salió bien, no es que esté fracasando, es que estoy aprendiendo. Y obviamente, pues, ¿qué tengo que aprender? Pues tengo que aprender a administrar mis tiempos, por ejemplo, ¿no? Si algo no me salió, no me dio tiempo porque no prioricé, porque no estructuré, porque no analicé mis tareas, porque perdí de foco mi meta, porque dejé de hacer mis actividades prioritarias, pues simple y sencillamente tuve una mala experiencia. Entonces, ¿sobre qué tengo que trabajar? Pues sobre mis tiempos. Entonces, saber obviamente cuáles me pueden llevar a una crisis y cuáles me pueden llevar a la parte de las oportunidades. Es como el cerebro es una máquina poderosísima y lo he comentado en algunas veces, donde nosotros al aprender a manejar, ya lleva tantos años que ya muchas veces lo hacemos en automático. El cerebro va calculando obviamente la velocidad a la cual van circulando los autos a mi alrededor. Sé si puedo pasar o no puedo pasar porque la vista está conectada al cerebro y también pues obviamente con un simple revire pues puedo saber si me puedo meter al carril o no. Ya eso lo hace en cálculos impresionantemente altos para saber si tengo esa oportunidad o no tengo esa oportunidad de pasarme al otro carril o de hacer un rebase, por ejemplo, en una carretera. ¿Por qué? Porque el cerebro está calculando. De esa manera, obviamente, son habilidades y esas habilidades se las vamos enseñando al cerebro. Si nosotros nos ponemos a sumar mentalmente toda una serie de números, pues al principio vamos a batallar, pero si lo practicamos y practicamos y practicamos, en automático nos vamos a ir, pero impresionantemente porque el cerebro ya lo preparamos, ya lo ejercitamos, ya sabemos qué tiene que hacer. Entonces, nosotros obviamente, pues toda esta parte de aprendizaje, de áreas de oportunidades, tenemos que entrenar a nuestro cerebro para saber qué es lo que tenemos que hacer.
no hay excusas para no aprender y superarse. Entonces, pues obviamente siempre tenemos que ver, si vemos un área de oportunidad, pues tenemos que documentarnos. Hoy en día hay una infinidad de información en el Internet, pues obviamente para superarnos hay mucho material de apoyo, pues obviamente para salir, para poder elevar nuestra autoestima, para poder agarrar esa parte de la fuerza y la fortaleza que nosotros necesitamos o que nos vamos a preparar para poder eh, ir en la dirección deseada, hacia nuestro objetivo, hacia nuestro puerto en libertad. Dice, si una persona puede hacer algo, los demás también. O sea, ¿cuál es el tema? Recordemos dónde nos queremos ver, o sea, recordemos cuando éramos niños, a lo mejor soñábamos, ahora que estamos en nuestra realidad, pues obviamente pues nos sentimos encerrados, nos sentimos que no pasamos y nos sentimos pues obviamente mal. Vamos a regresarnos, vamos a lo retro, vamos de una parte donde yo estaba feliz, donde yo estaba, todo era perfecto, donde yo soñaba, donde yo tenía, donde había mis mejores momentos y vamos a rescatar todo eso para poder elevar mi autoestima. Y obviamente, pues todos tenemos las mismas oportunidades, todos tenemos los mismos, las mismas herramientas, pues que es el acceso a la información, que es todo lo que tengan en mente. Y digo, y aún así, hay gente que no tiene las mismas condiciones, alguna persona con alguna discapacidad, pues lo trata y el cuerpo es tan inteligente que hace que lo puedan compensar con otro desarrollo o hacer el olfato o hacer alguno de los otros sentidos, agudizarlos para compensar esa discapacidad. Entonces es realmente impresionante lo que podemos hacer. Entonces todas las personas tenemos la capacidad de lograr nuestros objetivos. Siempre lo que nos limita son las creencias que tenemos arraigadas y que minan nuestra confianza en nosotros mismos. Cada uno tenemos dentro de nosotros las herramientas necesarias para hacer realidad nuestros sueños. Y es real. O sea, ya tenemos la experiencia, ya tenemos todo, lo único que nos hace falta pues es confianza, ya no creemos en nosotros mismos, ya no estamos tan seguros de lo que estamos haciendo, ya nos sentimos pues obviamente desplazados o nos podemos llegar a sentir este, presionados y pues ya desgastados y a lo mejor pues es que no me han salido las cosas, eh, mi hijo ya no me obedece, mi mujer se enoja cada rato, no tengo trabajo, o sea, vamos a poner la parte de las prioridades y esas prioridades, lo primero que les recomiendo hacer, lo primero que yo creo yo haría realmente y estoy haciendo pues, es sentirme bien yo mismo elevar mi autoestima de la mejor manera, porque si yo estoy bien, los demás van a estar bien. Y al final del día es lo que yo pueda, lo que está en mis manos, es lo que puedo controlar. Aquello que está fuera de mis manos, no lo puedo controlar. Entonces, prácticamente me tengo que concentrar en aquello que está a mi alcance, como es cuidar de mi salud, como es, obviamente, pues ver el tema de mi autoestima, priorizar, ver mis prioridades, ver cuáles son mis habilidades y cuáles son mis debilidades, trabajar en mis habilidades, obviamente, pues para salir adelante y tener una estructura, obviamente, que me permita esa priorización y lograr esa meta o ese objetivo que me he puesto. Entonces, pues realmente, y saber y entender que yo tengo todo para poder salir adelante. Entonces, deshagámonos de esas creencias de que no puedo hacerlo, de que todo me sale mal, cosas negativas y vámonos hacia lo positivo. Entonces, otra parte importante dentro del PNL es la comunicación es el resultado. Entonces, hay dos tipos de comunicación.
la comunicación verbal y la comunicación no verbal, que es la que vamos a estar viendo. Y dice, cuando tratas de comunicar algo a otra u otras personas, lo importante es que logres el resultado que deseas. Es por ese motivo, es esencial tener y seguir unas pautas de comunicación claras para evitar malos entendidos con nuestros interlocutores. Entonces, la comunicación, ¿cómo tiene que ser? Pues tiene que ser directa, precisa y obviamente clara, ¿no? Entonces, eh, dentro de un comunicado veíamos en una parte de que, bueno, también hay otra comunicación que es la parte de escrita, la parte de la prensa. Y dentro de la comunicación, ¿qué es lo que tenemos que decir? Pues obviamente pues el respeto, tiene que haber un respeto, tiene que haber ciertas reglas o ciertos protocolos y tiene que ser directa y cordial, de una manera cordial la comunicación. Obviamente pues nuestro tono de voz tiene mucho que ver, pues obviamente no estar gritando, la parte de dar claro el mensaje, ¿no? Muchas veces piensan las personas que nosotros estamos comunicados vía Bluetooth o vía Wi-Fi con eso de las tecnologías y que todos estamos en la misma situación, eh, conectados en todo momento y que tienen que o que tenemos que saber qué es lo que están pensando, ¿no? Entonces, oye, espérame, un ejemplo, ¿no? Mi esposa, de repente platicando, espero que no me esté escuchando. Oye, es que el del local C, oye, ya nos va a comprar la alarma. Oye, pues que el del local C sí va a querer, que no sé qué. Oye, espérame, o sea, yo no sé cuál es el local C. O sea, si tú me dices esto, o sea, da por entendido que yo debo de saber y pues yo no lo sé. Entonces ahí la comunicación, o igual, si ella me avisa, por ejemplo, una de las ventas que tuvo fue de un local de pasteles y en lugar de decirme de Baguery, me dijo el local E o el local H. Oye, es que ya el local H ya quiere y que si puedes venir a verlo, ¿no? Oye, pues nada más dime cuál es, pues es el H, no, es que yo por H, pues no sé, o sea, conozco la plaza porque pues ahí trabaja y demás, pero pues cuál es, pues es la pastelería, ¿no? La Baguery, bueno, pues ya es como, distinto, ¿no? Entonces son situaciones que damos por entendido o que muchas veces la comunicación pues no es clara, entonces tenemos que pues obviamente dar el mensaje claro. O hay veces que pues le damos muchas vueltas, ¿no? Entonces, tenemos que dar pues un mensaje cordial, un mensaje claro, un mensaje directo, que no, que no tenga obviamente ciertos, ciertos problemas para evitar malos entendidos, ¿no? Entonces, la comunicación no verbal pues es obviamente a través de gestos, aunque yo esté dando una comunicación verbal y yo tenga una cara de enojado, pues obviamente estoy hablando en dos formas. Uno, le estoy pidiendo por favor, pero obviamente el tono y la gesticulación pues no es la apropiada. Entonces ahí obviamente estoy transmitiendo algo totalmente negativo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, y obviamente pues la otra es el cuerpo habla, ¿no? La posición que nosotros adoptamos, la mirada, la cabeza hacia un lado, pues realmente esto está hablando de nosotros y está comunicando algo totalmente negativo. Entonces, eso tenemos que ver en nuestra comunicación con una persona que estemos hablando, pues obviamente estar al pendiente, pues obviamente de su aspecto, de su cuerpo, cómo se encuentra en ese momento para nosotros poder saber si es momento, si no es momento de poder llevar una charla con esta persona y se vaya a prestar para esta parte, ¿no? Si lo que haces no funciona, haz otra cosa. O sea, nosotros tenemos una estructura y tenemos la capacidad y las habilidades de poder determinar lo que debo hacer. Ya conozco mi meta, ya tengo un
muchísima información de todo esto. Entonces, pero igual, a lo mejor no soy bueno para hablar por teléfono, a lo mejor no soy tan bueno para comunicarme con las personas, pero, qué bueno soy para las redes sociales, ahí sí no me cuesta nadita de trabajo, ¿no? Pues obviamente cambia el plan, haz lo imposible, haz lo posible. O sea, no te enganches a que esta es la estructura y esa tiene que funcionar y hasta que así me muera, pero que funcione. No, tenemos que ser dinámicos para no perder la cabeza, para no perder la emoción, la intención que tenemos. Si haces lo de siempre, sucederá lo de siempre, eso ya es una regla general, por lo que ha llegado el momento de empezar a hacer las cosas de forma diferente para lograr otros resultados. Es preciso romper creencias limitantes y tener confianza en uno mismo. Ya lo habíamos visto anteriormente. Si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta. O sea, tu objetivo ese nunca lo vas a cambiar. Tu meta nunca la vas a cambiar. La tienes que cuidar, la tienes que buscar, la tienes que hacer posible. No es imposible, es posible. Si quieres cosas que nunca has tenido, tendrás que hacer cosas que nunca has hecho. Entonces, prácticamente, pues ese es el reto de poder y esa es la invitación dentro de esta parte del PNL, que obviamente esta es una simple, son principios básicos que se toman, obviamente, como lo vemos, pues aplica a nuestro día a día, aplica a nuestras condiciones, aplica a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros nos hemos visto envuelto y no tiene nada que ver, no es cosa del otro mundo. Cuerpo y mente son parte de un mismo proceso sistémico. ¿Qué es esta parte? Pues dice que todo ser humano es cuerpo y mente, lo que supone que cada emoción o sentimiento afecta al cuerpo, por lo que forman todo, por lo que forman un todo. También se produce el efecto contrario, es decir, que el cuerpo tiene efectos sobre la mente, por ejemplo, cuando tenemos una enfermedad y produce un efecto psicológico. Entonces, prácticamente va muy ligado la parte de nuestros sentimientos, la parte de nuestras emociones, pues va ligado obviamente pues también a nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo habla, aquella parte y es por eso que existe la terapia, va uno a un masaje de relajación y pues los músculos están todos hechos nudos por tanta tensión que se tiene y ese es producto pues obviamente del estrés, ¿no? Entonces, hay nuestras emociones, hemos oído, hemos escuchado también hablar de que nuestras emociones afectan, no en todas las personas es lo mismo, hay quienes les afecta en las rodillas, hay quienes afectan el estómago, hay quienes les afecta en el hígado, hay quienes les afecta la cabeza, hay quienes les afecta la espalda. Entonces, todos hablan de su cuerpo, a todas las personas les habla de una manera distinta y está conectado obviamente pues la mente con el cuerpo y con el espíritu. Entonces, esa parte es vital y bueno, pues ahí nada más ni nada menos tenemos también por parte de esta película que es Intensamente, pues que habló precisamente de las emociones, toda la serie de emociones que llevamos dentro, ¿no? Una película muy acertada porque pues realmente pues es lo que es la combinación de todas las emociones que podemos llevar adentro en nosotros, en cada uno de nuestros individuos y que el hecho de lograr un equilibrio pues es también habla del entorno y de la vida como la hemos tratado. Entonces podemos decir que pues podemos estar o muy sereno o podemos estar muy enojado o podemos estar muy eufórico, ¿no? Entonces, y todo esto puede ser un procesos así como los días que de repente hace un frío, en la tarde es un calor y en la tarde y en la noche ya está lloviendo, ¿no? O sea, unos cambios impresionantes y radicales de ambiente, pues muy fuertes. Así pues con ello también nosotros tenemos la parte de nuestras emociones. Entonces, aquellos que
tengan esa parte de oportunidad. Los invito, pues obviamente, a que busquen, a que se preparen, a que vean la parte, lo que vimos ayer de nuestra preparación, a hacer un análisis de aquellos malos hábitos que tenemos o que cómo poderlos transformar en buenos hábitos. Esta parte del PNL que es pues, un entremés nada más, esto es muy extenso, esto es muy fuerte, que nos puede servir para poder seguir avanzando. Mañana veremos la parte, una continuación que también se me hace importante del PNL, otra probadita. Y vamos sacando, obviamente, vamos preparándonos de una manera este, bien consciente, ya bien estudiada, bien analizada, pues dar esa estructura, darle esa forma ya a nuestra carrera dentro de este proyecto que estamos empezando. Y pues, este, de mi parte, pues ha sido todo y pues esperemos que ya podamos tener los resultados que estamos buscando y que se empiece a mover esa tabla. Les agradezco, pues el día de mañana pues estaremos nuevamente aquí con ustedes. Que tengan un feliz jueves y nos vemos mañana. Gracias.